que nos hemos encontrado en nuestros programas. Muchísimas gracias por la invitación. Norita Kretz también muchas veces postea algunas cosas, muchas gracias. Y bueno, básicamente cuando uno recibe una invitación tan interesante, tan atractiva como para que dar espacio y la posibilidad de dar a conocer y de compartir las ideas de personas que fuimos observando poco a poco lo que iba pasando frente a nuestras narices, y que de estos diferentes elementos pudimos hacer la derivada para poder entender qué era lo que venía pasando realmente en Chile. Hemos podido ir accionando. Yo creo que esto no lo vio venir la izquierda radical, quienes antiguamente eran bancada durante la insurrección y hoy son gobierno, y que estaban tan confiados. Yo recuerdo perfectamente bien al señor Jadwe como precandidato presidencial pidiendo ya garantías a la democracia cristiana o al ejército. Definitivamente era el caudillo, era la apuesta de países que ya están constituidos y formalizados en esta geopolítica latinoamericana como narcogobierno, como Venezuela, como Bolivia. La verdad es que de alguna u otra manera también Ecuador está tremendamente influido. Se había instalado ya un mecanismo de algo muy distinto a lo que fue en un principio las revoluciones evidentes. Cuando llega Castro a Cuba, en Cuba al poder, Castro dice, llegamos al poder y se acaban las votaciones. Pero el sistema de revolución con el cual se han venido instalando en esta estructura de narcogobierno, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, estos personajes ha sido precisamente a través de las revoluciones constituyentes. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Fue exactamente el mismo mecanismo que intentaron hacer aquí. Porque aquí ya a esta altura ninguno de nosotros puede siquiera señalar que se trata de un despertar ciudadano, un estallido social. Acá fue una insurrección, y fue una insurrección planificada, detalladamente, con objetivos precisos, que buscaba fundamentalmente, a través, primero, de desestabilizando el orden y la seguridad pública, por lo tanto el Estado de Derecho, hacerse del poder por la vía de la fuerza, que fue validada como un método de acción política, hacerse de este poder y legitimarse en ese poder a través de un proceso constituyente, para perpetuarse en este poder como ha sido exactamente en Nicaragua, Venezuela y Bolivia. En Venezuela, de hecho, incluso pudimos observar qué pasó después de esto, cuando en su minuto se levanta Guaidó, socialista también, y nos dimos cuenta de este proceso en que se pretendía que se fuera el dictador, a esa altura Maduro, pero quedaba la dictadura. Entonces, la verdad es que lo que se quiso obtener con esto, con esta insurrección coordinada, de la cual personeros como Daniel Jadwe, Florencia Lagos, la misma señora Lucía Dambert, se han ufanado, no solamente en el contexto nacional, sino que también internacionalmente, de que esto fue un alzamiento coordinado de diferentes asociaciones civiles, como le llaman ellos, en donde esta izquierda radical encontró el insumo que ya no tenía, el insumo de resentimiento que ya no tenía a través de esta figura de el obrero explotado por un empleador terrible. Ya no estaba esa figura de los niños en Chile ya no mueren de hambre. Los niños en Chile tienen preescolar gratuita, con alimentación y cuidado y extensión de cuidado hasta las 19 horas para que sus madres puedan trabajar. La obligación de educación en Chile es precisamente hasta las
hasta cuarto medio. Pasamos de tener 50.000 estudiantes de educación superior a más de 250.000 estudiantes de educación superior. Por lo tanto, ya no estaba el común denominador del insumo que tenía el Partido Comunista o los partidos radicales de izquierda, como el Frente Amplio, que era de este ser humano resentido. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron en diferentes minorías, como por ejemplo el indigenismo, en causas de minoría, el indigenismo, el feminismo, los LGTBQ, los ambientalistas. Claramente, estas minorías, este sustento político del Frente Amplio con el Partido Comunista, que ya tenían una estructura política, los convocan, los acogen y les dan un nuevo sentido a este resentimiento, a esta supuesta invisibilización en la que habían vivido durante tantos años, y los convencen de que merecen un restablecimiento de sus derechos, un reconocimiento de sus condiciones, y que esta particularidad de cada uno de ellos los hace superiores, sufridos, de que el Estado por lo tanto tiene una obligación y una deuda pendiente con ellos. Una vez coordinados estos movimientos civiles, se les adoctrina, además, en este resentimiento y en este objetivo, en esta dirección, en este enfoque, de obtener esta desestabilización social del orden y la seguridad pública a través de la violencia, de la desobediencia civil, tan celebrada por quienes en ese momento eran bancada, reitero, y hoy son gobierno. De hecho, nuestro actual presidente de la República, muy buenas tardes, señora María González. Nuestro actual presidente de la República efectivamente era uno de quienes con mayor fuerza incitaban a que surgiera el odio, a movilizar este resentimiento en contra de las Fuerzas Armadas, lo hemos visto todo en imagen, pero particularmente en Carabineros. Porque, ¿qué sabían de nosotros, de Chile, como democracia estable, estos potentes personeros que intentaban desestabilizar y sumar a Chile a este eje de narcogobiernos dentro de América Latina? Sabían que Chile tenía dos fortalezas, fundamentalmente, esto es un análisis muy personal. En primer lugar, tenía una constitución muy sólida, con una estructura de institucionalidad muy buena y muy eficiente, con controles de poderes, con autonomía de los poderes del Estado, con sistemas de control, con una democracia que permitía el sufragio y con un sistema electoral creíble, serio, con libertad de opinión. Por lo tanto, había un Estado de Derecho que era estructurado, encuadrado dentro de una norma constitucional bastante sólida, que era cuestionada en cuanto a su legitimidad por la época de su origen, pero que claramente había sido validada el año 2005, cuando es resuscrita por los acuerdos políticos que se logran en un avance de discusión y de conversación. Finalmente, los 14 capítulos originales de la Constitución de 1980 están efectivamente reformados. Se le agrega en el año 2007 un nuevo capítulo respecto de la institucionalidad del Ministerio Público, que viene a reemplazar el antiguo sistema persecutor penal por un sistema procesal penal moderno, garantista. Por lo tanto, había una suerte de legitimización de esta Constitución. Y estos insurrectos lo sabían. Entonces sabía que iba a costar lo que probablemente en Nicaragua o en Venezuela fue bastante más sencillo. Sabían que aquí iba a costar un poco más, porque la Constitución de 1980 finalmente nos había dado un periodo de 30 o 40 años de vigencia en el cual generaciones como nosotros, como yo, nacimos, crecimos, estudiamos, formamos familia,
construimos un patrimonio, al cual, por lo tanto, teníamos un apego natural, y conservábamos una identidad nacional en ese sentido. Generación que cantábamos el himno nacional todos los días lunes, que desfilábamos, que íbamos al desfile el día domingo, que reconocíamos nuestra historia, el origen de nuestra historia y la valentía de nuestro ejército, por la cual Chile no limita al norte, un poco más al norte de Taltal, sino que al norte de Arica, porque fue ganada en una guerra, con un ejército victorioso. Entonces, ese sentido de identidad, ciertamente, era algo que en algún momento iba a pesar. Y el segundo gran elemento, gran factor protector de esta institucionalidad y de este Estado de Derecho, era precisamente nuestras policías. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República, el inciso segundo del artículo 101, habla de nuestras policías y las define como la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Y fíjense que las señala como autoridad pública. Cada carabinero, cada detective está investido de una autoridad pública. Además, señala cuál es su función. Y su función es, su razón, su visión, y su misión es darle eficacia al derecho. Son además garantes del orden y la seguridad pública, y esta función la ejerce con el ejercicio legítimo y exclusivo de la fuerza pública. Por lo tanto, se sabía que nuestras policías son institucionalmente, constitucionalmente, la trinchera del Estado de Derecho en nuestro país. Por lo tanto, si querían vencernos, tenían que primero destruir nuestra Constitución, que estuvieron a punto de hacerlo, y segundo, destruir a nuestra policía, que siguen en su intento de hacerlo. ¿Ok? Cuando se produce esta insurrección y los actos de violencia comienzan a darse, se pone de acuerdo este órgano persecutor penal que es creado en el año 2007, que es el Ministerio Público, que es el organismo autónomo, independiente, institucional, gubernamental, encargado de investigar y acusar a los ciudadanos que han cometido acciones que pueden tener características de delito. El Ministerio Público tiene una ley orgánica constitucional que entrega datos sobre su conformación, sobre sus funciones, sobre sus facultades, y también eventualmente sobre las irregularidades en las que puede incurrir tanto el Ministerio Público como institución unitaria, como sus miembros, como fiscales. El artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional señala que la persecución penal ejercida por el Ministerio Público, particularmente en su labor investigativa, debe ser objetiva. ¿Y qué alcance tiene esta interpretación? Significa que el Ministerio Público, cuando investiga, debe investigar todo aquello que favorece al imputado o todo aquello que lo perjudica penalmente. De tal manera que debe realizar las diligencias investigativas que inclusive pueden exculpar de responsabilidad penal al imputado o disminuirla proporcionadamente según la imputación, o debe realizar también todas las diligencias investigativas orientadas a comprobar la participación, el grado de participación y de responsabilidad penal del imputado. ¿De qué nos fuimos dando cuenta los abogados que desde el comienzo de la insurrección comenzó a pasar en la persecución penal de funcionarios públicos, especialmente de carabineros, imputados de violencia institucional respecto del Ministerio Público?
descubrimos que la persecución penal, cuando un imputado vestía uniforme, se hizo politizada, ideologizada, discriminatoria, y además corrompió los principios de la igualdad ante la ley y de la presunción de inocencia, vulnerando derechamente las garantías constitucionales de estos imputados por el solo hecho de ser uniformados, particularmente carabineros. Cuando nos dimos cuenta cuando comenzamos en las propias dinámicas a vivir verdaderos montajes en las audiencias penales, al punto, señores auditores, en que fiscales simplemente le mentían a los jueces de garantía, ocultaban información, omitían diligencias investigativas, vulnerando los derechos de los imputados. Cuando nos comenzamos a dar cuenta de que este era un patrón común de persecución penal exclusivamente respecto de los imputados uniformados, comenzamos a buscar información. Y más o menos en el mes de marzo del año 2020 se filtra en algunos medios de comunicación el acta de una reunión que habría sido mantenida por el fiscal nacional, señor Abbott, con sus fiscales regionales el día 13 de diciembre del año 2019 en las oficinas nacionales de la Fiscalía Nacional, que están ubicadas en Catedral 1431. Y esto tiene relevancia, ¿por qué? Porque precisamente la querella que yo he presentado es conocida y debió ser presentada ante el 7º Juzgado de Garantía, porque es el juzgado que tiene competencia en ese sector, en esa jurisdicción, y que además tiene competencia en la zona cero, en lo que debió haber sido llamado siempre Plaza Baquedano, pero que hoy es Plaza Indignidad o zona cero. Entonces, como esta reunión se llevó a cabo en ese lugar, lo que yo asimilo o lo que yo solicito que investigue el Ministerio Público, el principio de ejecución de un delito que se llama obstrucción a la investigación, que para el caso de que cuando es cometido por un fiscal o por un miembro del Ministerio Público, está tipificado en el artículo 369 ter de nuestro Código Penal, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo que se investigue? Ese principio de ejecución se lleva a cabo en esa Oficina Nacional de Fiscal Nacional, porque en esa reunión el fiscal regional, señor Arizmendi, se permite referirse a la institución de Carabineros como una institución criminal que ha violado y vulnerado sistemática e históricamente los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas, y que es una institución criminal que encubre de manera sistemática los delitos de sus delincuentes. Frente a esos dichos, se señalan directrices en la persecución penal de Carabineros por imputaciones de violencia institucional asociadas a la insurrección. Se pone entonces, se señala que no hay archivo de causas para estas denuncias, no hay ofrecimiento de salidas alternativas, aunque el imputado cumpla con todos los requisitos legales como irreprochable conducta anterior, o no haya mayores antecedentes o indicios que puedan efectivamente fundamentar una acusación y finalmente una sentencia en un juicio oral. Y finalmente una cuestión que tiene gran relevancia, porque el objetivo de esta colusión o de este acuerdo es la destrucción absoluta de la institucionalidad de Carabineros, es que la responsabilidad, la investigación debe ir dirigida a la responsabilidad del mando, Y por lo tanto, así es como una patada en el trasero de un carabinero a un individuo esposado para subir, antes de subirlo a un furgón,
porque no quería subirse, porque estaba golpeándose la cabeza antes de entrar, deja de ser el tipo penal 255, vejamen injusto, maltrato particular que tiene una pena de una multa o de la suspensión de un día de trabajo de funcionario, y pasa misteriosamente a ser calificado por el Ministerio Público a la luz del artículo 150 del Código Penal, que es tortura. Tortura y apremio ilegítimo. Porque la teoría del Ministerio Público es que incurre en esa conducta el agente del Estado con ánimo de castigar al detenido, la persona que en su condición de privado de libertad se encontraba, por lo tanto, vulnerado. Y entonces, el tipo penal, al calificarlo y al imputar tortura, este Ministerio Público se asocia, además, con instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se sume a la persecución penal de Carabineros, pidiendo penas aún mayores, argumentando agravantes, calificantes. Sí, somos equipo con Marco Romero. Marco Romero es para mí un gran referente. Entonces, le permite el hecho de retorcer los presupuestos fácticos, es decir, los hechos, que debieran haber calzado en delitos mucho menos intensos. El Ministerio Público viene y lo instala en el tipo penal de tortura y apremio ilegítimo, para permitir además que se sumen estas otras creyentes institucionales, creyentes particulares, con penas mucho mayores, y que, por cierto, van a poder pedir medidas cautelares mucho más gravosas, que es denominador común, prisión preventiva. Y es así como nuestros carabineros son acusados en más de 3.000 querellas. 3.000 querellas, más de 3.000 querellas fueron presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de nuestros carabineros. Y esas querellas son investigadas por el Ministerio Público con las instrucciones que dio el fiscal Abbott en esa reunión del 13 de diciembre, prohibiendo archivar sin posibilidad de llegar a salidas alternativas, es decir, darle pronto término al proceso penal, y orientada a la responsabilidad del mando. ¿Y en qué se ha construido hoy en día esto? En que tenemos querellas por una construcción ideológica, una falacia que pretende ser instalado por este Ministerio Público, en la cual insiste injuriosamente el presidente de la República en su discurso ante la ONU, en su discurso el día de ayer, señalando que Carabineros, en su labor de control de orden pública, en los hechos de la insurrección, vulneró de manera masiva, generalizada y sistemática los derechos humanos de las personas, incluso dando detalles de tipos penales específicos el día de ayer, como el de tortura y abusos sexuales. Así de... perdón, no tengo calificativos que sean respetables para plantearlos ante ustedes. Entonces instala esta falacia que es sustentada con un antecedente numérico por parte del Ministerio Público, manteniendo abiertas estas más de 3.000 querellas de persecución penal en contra de nuestros carabineros. ¿Para qué? Para sustentar entonces las querellas por delito de lesa humanidad en contra de autoridades públicas como don Sebastián Piñera, los ministros del Interior Chadwick, Pérez, Blumel, el ex general director de Carabineros, señor Rosas, y, por supuesto, con esta querella en manos de doña Jimena Chong, que intenta cerrar el cerco alrededor del actual general director,
general Ricardo Yáñez, en una sistemática persecución penal obtusa, ideologizada, claramente con visión de túnel, con el único objetivo de establecer a través de estas querellas de lesa humanidad de que Carabineros de Chile debe desaparecer, porque históricamente se ha instalado en el inconsciente colectivo a través de esta falacia como una institución criminal que ha encubierto los delitos de sus miembros y que por lo tanto debe simplemente desaparecer y ser reemplazada por los tipos de organismos con los cuales han sido reemplazadas las policías en Nicaragua, Venezuela y Bolivia, y recientemente, hace un mes y medio atrás, el presidente Petro en Colombia, que señala que va a reemplazar a la policía civil por una milicia popular. Por lo tanto, lo que pretenden es que este grupo organizado de poder, que fue subsidiado, que fue entrenado, al que se le entregaron elementos, armamentos para la guerrilla urbana, que se sostuvo desde el 18 de octubre de 2019 en todo Chile, que es la primera línea, por ellos quieren reemplazar a nuestras policías. ¿Para qué? Para que sean funcionales al sistema de narcogobierno, que es lo que hoy prima en países como Venezuela, en los que ustedes saben que, de hecho, las cárceles han sido abandonadas por gendarmería, y en las cárceles están tomadas por los presos, los edificios gubernamentales, con toda su infraestructura, con todos sus centros comunicacionales, con sus cámaras, con su armamento, están formadas por los presos, y es donde surgen, por ejemplo, los grandes carteles como el cartel de Aragua, el Tren de Aragua, que surge en la cárcel de Aragua, y que se infiltra en nuestro país porque una de las cuestiones y de las políticas que se ha usado desde Venezuela, especialmente cuando fracasa, cuando Boric escribe este acuerdo político el 15 de noviembre y falla la apuesta de Jadwe. Recuerden las declaraciones de Jadwe, que no las hace aquí, después de la segunda vuelta, las hace en Venezuela, viaja inmediatamente a Venezuela, mientras que Florencia Lagos viaja a Cuba, y el señor Jadwe dice: vamos a estar ahí junto a los gobiernos electos para que no se mueva ni un milímetro en su programa de gobierno. ¿Cuál era ese programa de gobierno? El cambio de la Constitución para perpetuarse en este poder con característica de narcogobierno. Ese era el objetivo, esa era la razón. ¿Y de qué se trata esta querella entonces ahora? Cuando en forma personal, al llevar tantas defensas de tantos uniformados, especialmente carabineros, me doy cuenta de este patrón común. Me entero de este dato, yo solicité por transparencia, solicité directamente a Fiscalía, el mismo fiscal Abbott me contesta en un correo electrónico que se niega a enviarme el acta que se había filtrado en los medios de comunicación, porque no corresponde que un particular conozca ese tipo, porque son reuniones en que se programan formatos y políticas de cada institución y no correspondía. Por lo tanto, cuando me doy cuenta de que lo que aquí ha habido, lo que debe investigarse, es la probable colusión u organización de un accionar ilícito para una persecución penal de carabineros, sesgada, politizada, con el objetivo orientada al mando, con el objetivo de desacreditar a la institución y finalmente destruirla. Y cuando me doy cuenta que más aún a 3 años, mis estimados oyentes, a 3 años de los hechos que comenzaron, todavía cada semana llega a cada unidad policial un instructivo de diligencia investigativa, suscrito por esta fiscal Chong,
y puede ser de un retén hasta una prefectura, en la que pide declaraciones de funcionarios, videos, transcripciones de audios. ¿Para qué? Para mantener vigente y abiertas estas más de 3.000 investigaciones, para sustentar estas querellas de contexto de lesa humanidad. ¿Saben ustedes, mis queridos oyentes, cuánto personal de carabineros tiene que abocarse semanalmente a evacuar estas informaciones, estas diligencias investigativas? Bueno, pues el mismo personal que no puede salir a la calle a hacer el trabajo en la peor crisis de seguridad pública que tenemos en la historia de nuestro país. Inhibiendo, además, porque citan a declarar a funcionarios por hechos de hace 3 años atrás, funcionarios que ya ni siquiera están destinados, que han sido cambiados de destinación, otros que se han ido a retiro, pero los mantienen intimidados con esta persecución penal. Y a los que están activos los inhiben, porque saben que si usan la fuerza o el armamento, van a ser perseguidos enconadamente por este Ministerio Público instrumentalizado, sesgado y politizado, y van a terminar dados de baja, privados de libertad, o simplemente muertos, como han terminado muertos el Cabo Florido y el sargento Retamal este fin de semana. Esta querella, mis estimados oyentes, yo la presenté el día lunes, a finales del día lunes que y uno suele ser bien profesional y bien formal en sus escritos. Personalmente, cuando uno es un abogado penalista, uno respeta mucho las formas. Yo no sé si habrá algún colega entre los oyentes, debe haberlo, pero la verdad es que hay frases que son sacramentales, como por ejemplo, el patrocinio de poder es: téngase presente que en mi calidad de abogado asumiré personalmente la representación en esta querella. Pero cuando yo presento esta querella, bueno, lo primero que busco en esta querella entonces es pedirle al Ministerio Público que investigue si es que el personal, el propio Ministerio Público, ha incurrido en este delito del 369 ter, que tiene que ver con la obstrucción a la investigación. Necesito que el Ministerio Público investigue si es que el Ministerio Público ha obstruido la investigación, falseando hechos, ocultando, faltando a la objetividad, no realizando por omisión o por acción en cuanto especialmente su labor de investigación, o ha obstruido la investigación con acusaciones absolutamente desproporcionadas respecto de los hechos que se han concretado. Pero le pido además que investigue si es que a raíz de estos ilícitos y que persiga además a todos quienes resulten responsables, si es que a raíz de la investigación de este ilícito en particular de obstrucción a la investigación por parte de miembros del Ministerio Público, se han verificado además otros ilícitos, los vinculados al artículo 252, 253, 369, 369 ter, bis, en relación al 121 y 126 del Código Penal, que para hablar en forma normal, tienen que ver con aquellos delitos en contra de la autoridad y la seguridad interior del Estado. Son delitos que van en contra de nuestra institucionalidad, que pretenden impedir que los órganos, los poderes del Estado funcionen, como pretender impedir que el Poder Judicial dicte sus fallos, o el Poder Legislativo dicte leyes, e inclusive uno muy particular, que vayan en contra subversivamente de nuestra Constitución. Entonces, así se plantea, y en esos términos se plantea la solicitud de investigación de estos ilícitos, en contra de todos quienes resulten responsables. Señalando además también
que quienes gestionan y quienes generan este escenario de violencia son, y quienes dan el sustento político, son precisamente estos personajes que en este minuto eran bancada y hoy son gobierno. Así que solicito que se les investigue a ellos también. Una solamente, y ahora termino con lo que quería decir recién, en cuanto a que generalmente uno es muy prudente en sus escritos, pero ese escrito, cuando yo puse en el téngase presente en el patrocinio y poder, antes de poner que en mi calidad de abogado asumía personalmente la representación, le puse, y creo que el rezo era el siguiente: ruego a su señoría tener presente que esta querella se incorpora, se ingresa en el contexto de un fin de semana en que en nuestro país han habido ni más ni menos que 8 homicidios, uno de ellos en formato de acribillamiento, de que 6 carabineros fueron brutalmente golpeados por una turba de inmigrantes, que una jovencita, hija de una familia, fue violada delante de sus padres en un asalto en el norte del país, y un carabinero, un funcionario de carabineros activo, se debate entre la vida y la muerte. Esto, su señoría, ruego tenerlo presente para los efectos de que se acoja a tramitación esta querella. Y ahí pongo después que mi querella, que en mi calidad de abogado patrocinaré particularmente. Esa es la querella, ese es el contexto, eso es lo que busca, y eso es lo que finalmente hice porque me pareció que simplemente alguien tenía que hacerlo.